Hola, buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz, le doy la más cordial bienvenida al conversatorio Tras los Pasos de Abdohur. Permítame darles una breve semblanza de los participantes. Silvia González de León, fotógrafa mexicana, licenciada en Sociología por la UAM, asistió al taller de Katy Horna en la Academia de San Carlos entre el 84 y el 85. Tomó cursos de fotografía en el San Francisco City College del 93 al 95. Se ha interesado por la fotografía experimental, en especial por la cámara escenopeica, técnica que aprendió con Carlos Jurado en Veracruz a finales de los 80. Ha dado talleres a niños, jóvenes y adultos en diversas instituciones culturales. También ha mostrado su trabajo en diferentes ciudades de México, además de Estados Unidos, Ecuador, Cuba, Italia, Irlanda y Argentina. Su trabajo le ha llevado a fotografiar músicos populares del estado de Veracruz, donde publicó la carpeta Con la música por dentro, edición de autor, con 30 ejemplares. Fotografías de instrumentos musicales jarochos, con texto de Antonio García de León y coplas de Gilberto Gutiérrez, impresos por el taller Martín Pescador en el 2005. También ha participado en el libro Coincidencia y Diversidad, Fotógrafos en Veracruz, publicado por el Instituto Veracruzano de la Cultura, Gobierno del Estado de Veracruz, en 1988. Y con el fotógrafo Agustín Estrada publicó Veracruz, cuna del son jarocho, en la editorial El Equilibrista, por Tenaris Tamsa en el 2010. Su trabajo más reciente es la coautoría del poemario digital La Espera, de Laura González, donde colabora con fotografías estenopeitas. Ahora les presento a Santiago Pérez García, quien es máster en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue investigador del Museo Nacional de Arte de Limba, jefe de colecciones en el Museo de Arte Carrillo Gil del Instituto Nacional de Bellas Artes y participó como curador e investigador de varias exposiciones realizadas en este recinto. Colaboró con el actual modelo de registro del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico, MUEBE. Tuvo a su cargo la subdirección técnica y posteriormente la subdirección de colecciones y acervos del Museo de Arte Moderno. Ha colaborado en diversos archivos y acervos particulares de gráfica, diseño, estampa y fotografía, en los cuales instrumentó las metodologías de registro, catalogación e investigación. También fue director del Museo Nacional de la Estampa. En la actualidad se desempeña como curador en el Instituto Veracruzano de la Cultura y director de la Pinacoteca Diego Rivera. Bueno, primero que nada, agradecerte mucho esta oportunidad de poder compartir estas líneas contigo y esta entrevista. Y, eh, y bueno, referirme a tu trabajo fotográfico y sobre todo en su relación con el estado de Veracruz. Entendemos que estuviste viviendo 10 años en el puerto de Veracruz y bueno, pues quería preguntarte cuándo, por qué decidiste venir a vivir aquí al puerto, qué te llamó la atención de Veracruz, eh, cómo podrías describir esta experiencia veracruzana para ti. Sí, bueno, yo quiero agradecer antes que nada al Instituto Veracruzano de Cultura a través de la Fototeca de Veracruz y a su responsable de la fototeca que ha trabajado mucho para que esto se realice, y lo mismo a ti, Santiago, ¿sí? Primero que nada. Mira, yo llegué a Veracruz en los años en que Ida Rodríguez Prampolini le tocó fundar y dirigir el instituto. En ese tiempo, mi pareja fue invitado a participar en este proyecto cultural de la doctora Rodríguez Prampolini en el puerto de Veracruz. Entonces, era el año de 1987 cuando se inauguró, si no me equivoco, creo que sí. Y llegamos unos meses después de la fundación. En 1986 hicimos unos meses preliminares, ¿no? Para conseguir un departamento
para tener citas ahí. Él tenía citas con la doctora Rodríguez Prampolini. Y entonces, pues yo me aventuré. Yo en realidad vivía en la Ciudad de México y trabajaba aquí como fotógrafa y en algunos otros trabajos, porque en realidad yo no sobrevivía de esta profesión. En realidad nunca lo he hecho, ¿no? Ha sido siempre una actividad paralela a otras que he tenido, ¿no? Yo estudié sociología, aunque antes incursioné en las artes visuales en la Academia de San Carlos. Hice un año, pero era muy joven, no tenía muy claro qué quería estudiar, y pues hice ese año, me salí, hice un viaje a Inglaterra, estuve un año por allá, pero siempre tuve esta inquietud de las artes visuales, ¿no? De la fotografía, de la pintura, y aunque estudié sociología, y me marcó, porque bueno, finalmente una formación siempre es importante, yo paralelamente seguí haciendo fotografía. Entonces, así fue como llegué yo a ese puerto de Veracruz. A ver, mencionabas tu paso por la carrera de artes visuales, además de sociología. Te formaste tuviste una formación en la Academia de San Carlos. Entonces, entendido que la relación entre la academia y la enseñanza de la fotografía nos lleva invariablemente a la figura de Katy Horna, la maestra, la gran maestra de muchas generaciones de fotógrafos y fotógrafas que emergieron de las aulas de San Carlos. Húngaro que fue muy vinculada al surrealismo, pero bueno, ella tenía un modo muy particular de entender la fotografía, la vida y el arte. ¿Cómo fue tu experiencia con Katy y tu formación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas con Katy Horna? Sí, mira, ya les conté que yo hice solo un año ahí, pero me salí y años después de haber estudiado la carrera de sociología, yo tenía un amigo que había sido compañero mío, Luis Vidal, que ya falleció, que me recomendó mucho que tomara este taller, ¿no? Yo en realidad a Katy no la conocí al principio cuando yo estuve antes en la academia. Entonces fui a San Carlos, me inscribí porque eran unos cursos que eran libres, ¿no? Que se daban en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, así se llamaba entonces, ¿no? Y bueno, Katy era una persona difícil, digamos, tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Y no te aceptaba hasta que, digo, sí te aceptaba en el taller, pero no te aceptaba como alumna, o sea, como su discípula, hasta que le mostrabas que realmente tu trabajo era bueno y que te comprometías, ¿no? Entonces, a mí sí me costó trabajo la relación con ella al principio, porque no te hacía mucho caso, ¿no? Tenía siempre un asistente que era el que te ayudaba al cuarto oscuro, a conocer las cámaras, porque yo hasta entonces había nada más usado la cámara de 35 milímetros, ¿no? Las reflex que se usaban en ese tiempo, ¿no? Y bueno, tenía una muy básica que era una Pentax, y tenía conocimientos, digamos, básicos del cuarto oscuro. Yo ya tenía mi cuarto oscuro, siempre pues, en un baño lo ponía o donde fuera, ¿no? Entonces, aprender este formato fue todo un reto, ¿no? Y te digo, la relación con ella, ¿no? Pero una vez que ella veía que tu trabajo era serio y que te comprometías y que ibas a las sesiones y que salías a la calle, porque ya ves que ahí el trabajo era de salir a tomar fotos en el centro, ¿no? A mí me tocó, en ese tiempo que estuve con ella, fotografiar en la Retacería, que era un edificio contiguo que estaba ahí en contraesquina de la academia, en ex convento de Santa Inés. Ahí está la iglesia de Santa Inés. Y en ese tiempo, ese edificio maravilloso colonial estaba tomado por un negocio que se llamaba la Retacería. Y era un negocio de telas, ¿no? De retazos de telas en realidad, ¿no? Y fotografiamos en todas las habitaciones, ¿no? Y
era un espacio muy extraño, ¿no? Porque era muy antiguo, pero al mismo tiempo pues estaba totalmente poblado por personas que trabajaban ahí, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese proyecto, los que asistíamos al taller, y bueno, hicimos una exposición y así fue como yo conocí a Katy, y ella era muy exigente. Tú le tenías que presentar tus hojas de contacto, que tenía que ser en ese formato, porque le presentabas 35 milímetros y te decían, no, yo ahí no puedo ver nada, ¿no? Entonces, me fue aceptando, ¿no? Y finalmente pues logramos una amistad. El taller no duró mucho, vino el terremoto de 85, escasamente un año, ¿no? Que como tú sabes fue terrible para Katy, porque ella vivía en la colonia Roma y había un edificio, su casa se dañó, una casa vieja, pero sobre todo había un edificio atrás que da a la avenida Álvaro Obregón, del cual caían vidrios gigantescos al piso, ¿no? O sea, fue realmente un shock para ella, ¿no? Y bueno, el taller se dejó de hacer en ese tiempo, luego pues, se retomó, pero yo la visité en varias ocasiones y era realmente una persona muy cálida y de la cual podías aprender mucho. Sin lugar a dudas, Katy, toda una institución de la fotografía en México. Bueno, regresemos un poco a tus pasos en Veracruz. Tu trabajo sobre la Mari Galante es de esos tiempos durante aquella estancia veracruzana, ¿es correcto? Sí, incluso fue un poco antes, ¿no? En estos viajes que hacíamos para conocer el puerto, ¿no? Porque, pues, bueno, yo sí lo conocía, pero como turista tengo una familia que tiene especial afición por Veracruz, entonces fui en reiteradas ocasiones con mi abuelo, con mi papá, y era un lugar pues muy, muy querido, ¿no? Mis abuelos les encantaba ir, ¿no? Porque pues por la gente muy cálida, la comida sabrosa, poder ir al mar, etcétera, ¿no? Pero pues ir a trabajar y a vivir allá otra cosa, ¿no? Empezando por el clima, que es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, a todos se adapta uno. Entonces, en uno de esos viajes fuimos al puerto y después nos fuimos hacia el sur y pasamos por Alvarado, donde se estaba construyendo esta maravillosa nave, ¿no? Y nos detuvimos y yo llevaba mi cámara de 35 milímetros, afortunadamente con rollo, blanco y negro, y pedimos permiso de entrar en ese tiempo el barco estaba en los inicios de la construcción, pero ya estaba el esqueleto construido, ¿no? Entonces era realmente muy hermoso estar allá adentro, ¿no? Los trabajadores estaban ahí mismo y yo pues tomé un rollo, no tomé más, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería mi sorpresa? Que cuando regresamos a México, revelé y todo, pues las fotos estaban muy bien, ¿no? Increíbles, o sea, sí te mostraban realmente cómo era ese barco por adentro, ¿no? Y bueno, tuve muy buena fortuna con ese proyecto porque poco después pude publicarlas en varias revistas, ¿no? Me publicaron en una revista de la UAM, también en la de la UNAM, con portada y todo. Y después con el taller Martín Pescador, que es a cargo de Juan Pasco, de Michoacán, él se interesó porque hiciéramos un libro. Entonces, le encargamos a, a Francisco Segovia que escribiera, el poeta, una serie de poemas, él estuvo encantado, le gustó mucho, entonces, pues se pudo hacer. Yo hice, se llamó Now, y yo hice las fotos en el cuarto oscuro. Entonces se hicieron 40 ejemplares de este libro, con las fotos, ¿no? Y con los poemas que son increíbles, ¿no? Entonces se publicó esto y esto fue en 1990. Entonces fue como un trabajo previo que me animó, ¿no? Que me gustó estar ahí. Justo ahora que mencionas a Pasco, a nuestro querido Juan Pasco, hay
te tocaron justo unos años maravillosos del auge del son jarocho, del rescate del son jarocho, con grandes promotores, integrados muchos de ellos en el célebre grupo Mono Blanco. Hiciste un vasto reportaje con retratos recuerdo algunos de nuestro querido Toño García de León, y algunas figuras más vinculados a este movimiento de valoración, revaloración del son jarocho. Platícanos tu interés por retratar músicos populares de este género musical. Háblanos de esto, por favor, que es una beta muy interesante, no solo de tu trayectoria, sino también, yo creo que de la historia que compartieron Juan y todos los integrantes de ese gran grupo. Sí, claro. Mira, yo desde antes de ir a Veracruz tenía una fascinación por los músicos populares, ¿no? Los que pasaban así por afuera de mi casa, yo corría, sacaba la cámara y los fotografiaba. O si estaba en algún otro lugar, ¿no? Estuviera en Tepoztlán o estuviera en Guanajuato. Tengo una serie, ¿no? Entonces, para mí fue muy natural, estando en Veracruz y rodeada de músicos, porque mi pareja de entonces era un músico jarocho, tomar fotos de ellos, ¿no? Entonces, hice muchos retratos de muchos personajes importantes del son, y también, que además muchos ya fallecieron, ¿no? Viejos jaraneros, decimistas, etcétera, ¿no? Y incluso constructores de instrumentos, ¿no? Y también pues del fandango, que es la fiesta donde se toca y se baila y se canta esta música maravillosa, ¿no? Y que además ha cobrado una importancia fundamental en los últimos 40 años, ¿no? Claro, con el grupo Mono Blanco, y pues el mismo Juan Pasco formó parte de este grupo, ¿no? Y también pues fue muy afortunado que poder hacer una carpeta roja de la cual van a ver fotos, que se llamaba Con la música por dentro, y hice dos, una de instrumentos jarochos, o sea, los instrumentos como personajes, ¿no? Que además fotografió Gabriel Figueroa en piezografías aquí. Entonces quedaron muy bonitas, impresas como tamaño carta más o menos, la caja forrada en tela, y Juan Pasco imprimió el texto de García de León, un texto maravilloso, y coplas de Gilberto Gutiérrez. Entonces es realmente una joya, ¿no? Se hicieron, creo que 30 ejemplares de esa, ¿no? Y después con Agustín Estrada, que había hecho un trabajo muy importante también de registro del son jarocho en otra zona, una zona del sur de Veracruz, el JAT. Me invitó a que hiciéramos un libro, ¿no? Un libro que publicó Tenaris Tamsa, el equilibrista, en el año 2000, me parece, y que quedó realmente increíble porque Agustín Estrada hizo la edición, se imprimió en Italia, y tiene mucha información sobre el son jarocho. Mucha gente colaboró con textos, con incluso las letras de los sones, y nosotros hicimos la parte gráfica, ¿no? Entonces, desafortunadamente no es un libro que haya circulado mucho, porque son estos libros como de colección o que se hacen regalos, ¿no? Pero quien lo haya visto, realmente se impresiona, ¿no? Por la calidad, ¿no? Entonces, pues eso sobre el son. Y yo sigo haciendo fotos, aunque ya no vivo en Veracruz. Cuando puedo voy a la Candelaria o algún otro festival en Santiago Tuxtla, o algún fandango, y he seguido registrando este movimiento. Incluso tengo un libro pues, en proceso, pero que no se ha podido hacer, porque tú sabes que es muy difícil hacer un libro y es muy caro. Y se llama Pájaro Carpintero, Músicos y Lauderos de Veracruz. Y está ahí. Y si no lo puedo publicar, pues ahora que está tan en boga este asunto de hacer los libros digitales, pues voy a optar por esa opción, por lo menos al principio, y ver si después se pudiera hacer. Ay, ojalá vea la luz muy pronto el libro.
Ojalá. Bueno, ojalá que sí. Seguro que sí. A ver, recientemente, bueno, ya desde hace varios tiempo ha habido una valoración muy particular del gremio fotográfico por la cámara estenopeica, los recursos que ofrece, las posibilidades eh, técnicas y la calidad de imagen pues le brinda un sentido muy diferente a lo que conocemos de 35 milímetros o de la cámara reflex normal. Eh, ¿Tú ya utilizabas esta cámara antes de llegar a Veracruz? ¿O cómo fue que tu encuentro con la cámara estenopeica y con su manera de hacer fotografía? Pues no, fíjate que yo nada más había manejado esos formatos que te dio 35 y el de 120, ¿no? Pero cuando llegué a Veracruz, pues tuve la fortuna de conocer a Carlos Jurado, este artista plástico, fotógrafo, que vivía en Veracruz en ese tiempo y que también fue invitado por la autora Rodríguez Prampolini a participar ser el jefe del Departamento de Artes Plásticas. Yo lo conocí y cuando llegué yo no tenía trabajo y andaba por ahí pues medio perdida sacando fotos por el puerto, pues pensando qué podría hacer, ¿no? Entonces lo conocí en una conferencia, me llamó la atención su personalidad, y pregunté quién era, ya me dijeron, y fui a verlo directamente y me contrató para trabajar con él. Entonces fue así que nos conocimos y poco a poco pues fui conociendo su trabajo, ¿no? En ese tiempo, bueno, hacía la cámara estenopeica, pero también otra serie de técnicas alternativas, ¿no? Antiguas les llaman también, ¿no? Con las cuales él imprimía sus imágenes. Era un genio, Carlos Jurado, ¿no? Realmente, ahí está su libro ese genial, ¿no? El arte de la aprehensión de las imágenes del unicornio, que lo prueba. Lamentablemente, pues él murió el año pasado, pero pues dejó un legado enorme, ¿no? Tiene muchísimos alumnos, ¿no? Tanto los que trabajaron con él en la Facultad de Artes Plásticas en Jalapa desde su fundación y desde antes, ¿no? Y bueno, gente como yo que lo conoció después y otras generaciones, ¿no? De ahí viene Oaxaca Estenopeica, hay un montón de proyectos que hay ahora entre la gente joven, ¿no? Hay un interés también pues que ha florecido en los años recientes, no solo en México, en el mundo. Entonces, ya no somos tan poquitos los fotógrafos que nos dedicamos a esto. Yo conocí a Carlos, le pedí que me enseñara a hacer una cámara, una vez que vi su trabajo, y así empecé. Tengo una serie, van a ver las imágenes, en donde muestro pues las primeras imágenes que yo hice con esta cámara. Entonces, yo realmente quedé encantada, ¿no? Con los resultados. Fue así un parteaguas, digamos, en mi formación, ¿no? A partir de entonces, uso la cámara estenopeica cuando quiero hacer trabajo creativo. Además de otras cámaras, ¿no? Porque yo no soy purista del asunto, ¿no? Yo sí estoy abierta, he tenido que aprender, muy a mi pesar, porque me ha costado mucho trabajo siendo de otra generación. No soy como los jóvenes que lo aprenden pues, desde que son niños, ¿no? Entonces he tenido que aprender lo digital, ¿no? Y lo combino con lo estenopeico. Y así fue como empecé. En serie de Van, a ver, es muy interesante porque muestra muy bien todo de Veracruz, ¿no? Y eso fue lo que me gustó mucho. Y aparte de la calidad, ¿no? La calidad de la imagen, ¿no? Si tú tienes una cámara bien hecha, por más básica que sea, ¿no? Una caja, ¿no? Y está totalmente oscura y el estenopo es del tamaño preciso, tus fotos van a ser muy buenas. A mí me gustan las fotos estenopeicas bien definidas, no me gustan borrosas, que mucha gente opta por esa forma
¿no? Pero entonces yo sí soy muy cuidadosa con el tamaño del estómago, ¿no? Y esa calidad que se obtiene. Bueno, me llamaba la atención, bueno, el título de esta entrevista, ¿no? Tras los pasos de Adohur. ¿Por qué escoger este título? Pues, mira, cuando me propusieron esta entrevista, yo podría haber dicho tras los pasos del unicornio, ¿no? Pero me parece que ya se ha usado tanto que sería así como más intrigante, ¿no? Así como, ¿qué es eso de Adohur, no? Entonces, pues Adohur es, ¿cómo se le llama? Esta forma que usas como las sílabas, ¿no? Del nombre, por ejemplo, jurado es jur-ado, ¿no? Entonces, dos partes, ¿no? Entonces, él invirtió el nombre Ado, Hur, y le puso una H para que pareciera como un nombre árabe, ¿no? Y ahí en su libro, El arte de la aprehensión de las imágenes, usa a este personaje. Quien haya leído el libro sabe que es un pues es una historia fantástica, digamos, de la invención de la fotografía, ¿no? Algunos personajes son reales, históricos, pero otros son totalmente inventados por él, ¿no? Pero hay gente que se lo ha creído, hasta ha creído que los unicornios existen después de leer el libro, ¿no? Entonces me pareció es interesante hablar de este personaje que él inventa, que vivió en el siglo XI, en Sevilla, cuando España estaba dominada por los árabes, ¿sí? Entonces incorpora a este personaje ahí, en medio de otros árabes, que hicieron efectivamente inventos muy importantes, ¿no? Relacionados con la cámara oscura, ¿no? Él le llama la cámara mágica, y el agujero tiene que ser hecho con el cuerno de un unicornio. Entonces de ahí viene el nombre. Sí, sin duda, el maestro Jurado fue todo un referente, no solo en fotografía, también en gráfica. Es todo un emblema. Así es. Por esta capacidad que tuvo para experimentar, para formar generaciones, para teorizar sobre los recursos técnicos, su hibridación, en fin. Eh, entonces, bueno, sin duda un emblema veracruzano, y en el arte, yo creo, y en fotografía, hablar de Jurado es hablar de una institución, ¿no? Bueno, hablemos un poco más, me gustaría, sobre tus procesos. ¿Cómo fueron tus procesos para dominar? Hablabas de este aprendizaje sobre las técnicas de la estenopeica, cómo te gusta la solución de las imágenes en nitidez. ¿Cómo trabajas tus imágenes? ¿Cómo haces el trabajo de concebir, de preconcebir, de desarrollar y de resolver una solución final para tu fotografía? Pues mira, yo, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tuve la primera vez la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, mi proyecto se llamaba Un diario estenopeico. Incluso presenté una exposición en Atarazanas allá, producto de este trabajo, ¿no? Entonces, como era un diario gráfico, ¿no? Narrado a través de imágenes, aunque también había textos, ¿no? Hice unos álbumes con estas imágenes, y lo que hacía era eh, tomar fotos en el lugar donde estaba, ¿no? Entonces, porque era un diario, ¿no? Entonces, y no necesariamente es que tomé fotos todos los días, pero sí trabajé con fotos todos los días, ¿no? Entonces, supongamos, estaba en el interior, en mi casa, ¿no? Tomé muchas fotos en donde exploré el universo de mi casa, ¿no? Entonces, como estas cámaras necesitan una exposición al tiempo muy larga, generalmente pues, me ponía junto a una ventana, ¿no? Incluso si iba a casa de amigos y veía que había condiciones de luz propicias, tomaba fotos ahí. Entonces me pongo enfrente de lo que voy a tomar. Esta cámara tiene la ventaja que tú te puedes acercar mucho a los objetos, ¿no? Como no tienes un lente que te limite una distancia, ya ves que cuando tomas con una cámara común y corriente, si te acercas mucho, pues está desenfocado, ¿no? Hay un límite en el que puedes tener la definición. Con esta cámara no, entonces yo podía
puedo acercarme mucho a los objetos y por eso los objetos aparecen a veces como monumentales, ¿no? Muy detallados, ¿no? Entonces, en el caso de los interiores, pues esa era más o menos la forma de proceder, ¿no? Sí, ya con la experiencia, pues aprendes a hacer buenos encuadres, ¿no? Yo muy pocas veces recorto, ¿no? Ya tengo bastante práctica y me gusta el resultado, ¿no? Uso cámaras generalmente muy angostas, porque me gusta el gran angular, especialmente para los exteriores, pero pues también otras como para retrato, como esta que no es tan angosta, ¿no? Porque pues es la misma lógica que con los lentes, ¿no? Mientras más angosta es una cámara, más angulares, ¿no? Más abarcas. Si quisieras tomar un retrato donde abarcaras nada más, digamos, a la persona y un poco más, pues tendría que ser más ancho, puede ser un tubo, ¿no? Entonces es la misma lógica, el telefoto es largo, ¿no? El gran angular es angosto. Entonces, para los exteriores, pues generalmente uso así una cámara gran angular, aunque a veces para interiores también me gusta mucho, ¿no? Y salgo con una idea, ¿no? De qué voy a tomar. Voy a tomar árboles, ¿no? Entonces voy a los viveros, o voy a un parque aquí cerca, y es ensayo y error, ¿no? Tanto en interiores como en exteriores. Es decir, hay que probar, tomar un rollo, o tomar, esta cámara, por ejemplo, no usa rollo, usa pues una placa, ¿no? De 4x5. Entonces tengo que ir, tomar la foto, ponerla en un tripié o sobre alguna base sólida para que no se mueva y pues exponer, ¿no? Exponerla 5 segundos. Si es película, si es papel, que también se pueden tomar fotos como esa serie de los barcos son negativos de papel. Ahí sí las exposiciones son pues, un poco más largas, 10, 15 segundos, algo así, dependiendo un poco de las condiciones de luz, ¿no? Pero pues todo es ensayo y error. Entonces, ya cuando me gusta el resultado, pues ahí me sigo, ¿no? Tomo hasta que ya decido que mejor otro tema, ¿no? La fotografía es una guía de procesos y muchas veces en lo experimental, en la búsqueda de nuevos recursos. Precisamente, bueno, algo que nunca puede faltar en una entrevista con un maestro de la fotografía, una maestra de la fotografía, hablar de la historia de los procesos y la recuperación de procesos más antiguos. Se hablaba antes de que en el siglo XIX, cuando la invención de la fotografía, que los fotógrafos eran una especie de alquimistas, ¿no? Que trabajaban con sustancias, en fin, con muchos recursos químicos, físicos. ¿Qué sucede ahora con la incursión digital? ¿Qué sucede? ¿Qué percepción se puede tener de los fotógrafos que siguen trabajando con estos recursos como la cámara estenopeica? No sé, nunca creo que un medio forzosamente reemplace a otro, pero creo que los fotógrafos han podido asimilar en cierto sentido lo digital, pero también los recursos tradicionales. ¿Cómo ves tú esta dicotomía entre lo digital y en este caso los procesos estenopéicos? Pues, mira, para la gente que no tiene mucho conocimiento de lo que es la fotografía, pues siempre entrar, por ejemplo, a un cuarto oscuro, aunque no sea cámara sin lente, ¿verdad? Y ver los procesos de revelado, pues es algo increíble, ¿no? O sea, de pronto sacar una hoja de papel, por ejemplo, o imprimir una hoja de papel donde no se ve nada y meterla al revelado, pues es como un proceso mágico, ¿no? Porque la imagen aparece ahí, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente de la cámara sin lente, pues sí, la gente se impresiona mucho cuando, por ejemplo,
yo salgo a tomar fotos, me acuerdo, al centro, una vez que fotografié ahí en el cruce de eje central, ¿no? Hacia el centro, ¿no? Que es que siempre está llenísimo. Entonces yo ponía mi cámara sobre, pues, como una especie de tubo así, urbano, ¿no? Que tenía una base plana, y ahí puse mi cámara y yo estaba entre toda esa gente que iba a cruzar, ¿no? Y en el momento en que empezaban a caminar, abría la cámara y ya seguía, ¿no? Entonces, y pues lo repetí varias veces, ¿no? Con esto de que se ensayo y error, con un tiempo, con otro, y la gente pues miraba la cámara así como, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces cuando les explicas y te preguntan, pues sí, les parece como magia, ¿no? Yo creo que ya lo de alquimistas pues fue en ese periodo anterior, ¿no? Aunque he tomado talleres ahora que estoy preparando mi nuevo proyecto con el Sistema Nacional, que también implica imprimir las fotos en unas de estas técnicas antiguas o alternativas. Y sí, por ejemplo, hacer una albumina, pues, era como de alquimistas, ¿no? Es decir, las claras, mezclarlas con otros químicos, sobre un papel de algo revelar, eso, que así se debieron haber sentido los alquimistas, ¿no? Entonces, yo creo que la fotografía digital, sobre todo los jóvenes que están formados nada más en este tipo de fotografía, pues sí, tomar fotos con una cámara como estas, pues les impresiona sobremanera, y realmente sí es impresionante saber que cualquier cámara, por más elaborada, por más técnica que tenga, finalmente es esto mismo, es una caja oscura, totalmente negra por dentro, ¿verdad? Eh, Esta tiene un pequeñísimo orificio por donde entra la luz. Obviamente, la mayor parte de los fotógrafos usan cámaras con lente, en lugar de ese agujerito está el lente, pero finalmente esto es la base, ¿no? Es un instrumento óptico muy elemental, pero que te permite entender qué es la fotografía. Hablabas hace unos minutos sobre el hecho de salir a la calle a observar, buscar finalmente perseguir el objetivo a tomar y a fotografiar. ¿Qué es lo que buscas cuando sales a fotografiar en la calle? ¿Qué es lo que generalmente te llama la atención? ¿Cómo es el proceso? ¿Llevas tus cámaras ya listas? Eh, ¿Cómo asimilar este proceso de preconcepción de la imagen en la calle? Que es lo habitual en Sí, un trabajo como fotógrafo. pues sí, siguiendo con el ejemplo del diario estenopeico, claro, yo salía con un carrito, ¿no? Que tengo como esas maletas que lleva uno con rueditas, ¿no? Ahí ponía mis cajas, todas cargadas, y salía a la calle, ¿no? Y a veces era pues así, a ver qué encuentro, ¿no? Por ejemplo, encontré un pajarito muerto, ¿no? Y ahí saco mi cámara, la coloco y la tomo, ¿no? Y ven y revelo, oh, maravilla, ¿no? O desilusión, no es lo que yo quería, ¿no? Pero sí es lo que iba encontrando, sobre todo en la calle, ¿no? En la calle es mucho más fortuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vivo a 2 cuadras de Río Mixcoac, por donde pasa esta desfile de bicicletas, bueno, un domingo cada mes, ¿no? Ahora no sé si sigue así, pero el tiempo que fotografié eso, entonces yo igual fotografiaba las bicicletas y con esta idea de fotografiar el movimiento también, ¿no? Entonces me ponía donde salían, así todos me miraban como, esta señora qué está haciendo, con un tripé y una caja ahí puesta, y fotografié eso, ¿no? Y entonces fui varias veces, ¿no? Hasta que me quedaron como yo las quería, ¿no? Y así con distintos temas que fui descubriendo, ¿no? Con mis salidas a la calle, ¿no?
Eh, a ver, ya hablando sobre tu obra, a mí me llama mucho la atención las cualidades atmosféricas de las escenas, ¿no? Tanto en interiores, sobre todo, también como en exteriores, hay siempre una sensación de una atmósfera que se compenetra con la imagen, con el escenario. ¿Cómo puedes transformar estos objetos cotidianos como en un sentido etéreo? Es algo muy característico en tu fotografía. Sí, mira, yo, bueno, entiendo que lo etéreo sería porque con esta cámara puedes trabajar fantasmas, ¿no? De un modo, ¿no? O sea, puedes aparecer tú mismo como, como si fueras un fantasma, exactamente. Entonces, lo que haces, los objetos también puedes abrir. Entonces, sabes que la exposición total de tu imagen, porque ya hiciste una prueba, es de 2 minutos, ¿no? Porque estás en interiores y quieres salir como fantasma, entonces te quitas, pones y te quitas a la mitad. Entonces tu imagen está registrada, pero no como el resto. Eso se refiere, ¿no? Yo más bien cuando fotografío los objetos, lo que me gusta es como que parezcan como personajes, ¿no? Que sí que se apropian de su presencia en la imagen, ¿no? Entonces, por eso he fotografiado también muchos objetos de la casa, ¿no? Como en las cocinas, floreros, zapatos, o sea, cosas que por sí mismas también muestran, tienen una personalidad, nos hablan de las personas que los usan, ¿no? Muy bien. Y hay otro género también que has cultivado con mucha fortuna y con mucha celebración, que es el autorretrato. El autorretrato, bueno, pues es uno de los géneros más tradicionales en las artes visuales, por sus sentidos metafóricos, incluso simbólicos. Para ti, ¿qué implica este juego de autopercepción y autorrepresentación? Juegas en muchos casos sobre este género con dobles exposiciones, en donde se combinan texturas para después sobreponer una imagen, un autorretrato. ¿Cómo es esta línea de tu trabajo? Sí, mira, te cuento. Desde que yo llegué a Veracruz, bueno, me acuerdo la primera exposición en la que participé era por los 150 años de la invención de la fotografía, que fue la invención fue en 1839, en la presentación de Daguerre ante la Academia de Artes de Francia, ¿no? Pero pues 150 años después fue en 1989. Entonces fue en los pasillos del IBEC y pues yo tenía que hacer una serie, ¿no? Entonces yo quería hacer un personaje y los objetos, ¿no? Y como no encontraba, no tenía una modelo, pues yo empecé a fotografiarme yo misma, ¿no? Aunque en ese tiempo, te digo, era nada como parte del paisaje, no era un autorretrato propiamente dicho, ¿no? Un, alguna vez me hice toda en Veracruz, que incluso la portada de uno de mis libros, un autorretrato donde yo estaba recargada en un espejo, ¿no? Ese ya fue un poco más cerca, ¿no? O sea, sí, un autorretrato como tal, ¿no? Pero más bien en años recientes y sobre todo con este apoyo que tuve del Sistema Nacional y que podía realmente dedicarme de tiempo completo a la fotografía, empecé a hacer esos autorretratos de los que hablas, en que uso una doble exposición. Entonces, la forma de hacerlo era yo buscaba un fondo interesante y lo fotografiaba primero. Recuerdo que estuve en Veracruz, creo que fue 2015, dando un diplomado y
ya ves que allá se usaba la piedra múcara para la construcción de los edificios, entonces tiene unas texturas muy interesantes, ¿no? Porque son piedras que se sacaban, espero que ya no, pero de los arrecifes, y se construía con ellos, ¿no? Entonces, yo el último día que estuve ahí y que me quedaba una imagen en mi cámara, tomé ese fondo y después vine acá, tengo un balcón así muy angosto que tendrá pues escasamente 1 metro, ¿no? de ancho, entonces yo sacaba un banquito ahí, pongo una tela negra detrás de mí para que el fondo sea neutro, y sobre ese mismo negativo tomaba mi imagen, ¿no? Entonces esa fue la primera que hice. Creo que la van a ver ahí, ¿no? Está la piedra múcar y está mi imagen un poco fantasmagórica porque pues abro la cámara y me coloco, ¿no? Entonces me gustó mucho el resultado, entonces empecé a buscar otros fondos, ¿no? Interesantes, desde una pared con ladrillos o una pared que tuviera una enredadera, etcétera, ¿no? Entonces se hizo uno autorretrato con ladrillos, autorretrato con piedra múcara, autorretrato vegetal y así, ¿no? Fue una serie como de 6 y son unos retratos muy personales, ¿no? Además de que, bueno, pues yo ya no soy joven, y sí, de pronto son muy impresionantes, ¿no? Porque ahí se te ve todo, ¿no? Toda la cara, todo el gesto, etcétera, ¿no? Mucha gente se impresionó, pero decían, pero es que esa no eres tú, no te pareces, o ¿qué te pasa? ¿Estabas deprimida o qué? Pero pues así fue el sentimiento de esa serie, ¿no? Mucho más introspectiva, más dramático, ¿no? Bueno, el año pasado tuvimos la gran oportunidad de tenerte por acá, tanto en Jalapa, en la Galería Arte Contemporáneo, como en la Fototeca de Veracruz, donde se presentó exitosamente el libro sobre tu trabajo fotográfico, publicado por esta maravillosa colección Círculo de Arte, que tiene un prólogo muy interesante de Francisco Segovia, y corrió la edición a cargo de tu colega Pablo Ortiz Monasterio. ¿Podrías hablarnos sobre esta obra? Realmente es una colección muy particular, muy exitosa, y el hecho de que contemos ya con un ejemplar en esta colección con tu trabajo, bueno, sin duda es un maravilloso contenido, pero para que puedas compartir con nuestra audiencia acerca de esta edición, por favor, Silvia. Sí, claro. Mira, yo tuve, como en otros casos, suerte, ¿no? Así de llegar en el momento indicado, ¿no? Eh, yo sabía que esta colección salía, tenía yo varios ejemplares de otros fotógrafos y me parecía muy buena colección, a pesar de que era un formato muy pequeño, ¿no? Entonces, un amigo un día vio un libro así y me dijo, pues tú debes de hablarle a Pablo y decirle que quieres un libro así. Pues un día le hice caso y fue muy afortunado porque ese año, que fue 2018, fue el último año en que salieron esos libros. O sea que yo entré así al mero final, le hablé a Pablo y me dijo, sí, tráeme trabajo y vemos, ¿no? Entonces fui a verlo y de entrada me dijo, no, pues creo que tus fotos no van a funcionar porque esta colección es muy pequeña, ¿no? Yo le dije, bueno, deja que te enseñe, porque yo hago pruebas pequeñas de mi trabajo y me parece que se ven bien. Entonces le mostré, estuvo de acuerdo y me dijo, bueno, mándame muchas fotos. Y bueno, con este recurso que tenemos ahora maravilloso, digital, que es tener ahí acumuladas tus imágenes le mandé, pues yo ya estaba con el Sistema Nacional, entonces había hecho realmente mucho trabajo, ¿no? Entonces él escogió esta selección, ¿no? que
que me parece que es muy, muy íntima, muy personal, y quedé muy contenta realmente con el libro. Bueno, pues ya ahora es que la gente dirá, pero sí me considero muy afortunada, sobre todo porque te digo que Educal pues está en peligro de desaparecer, y pues es importante tener un libro, muy importante, ¿no? Porque las exposiciones son efímeras y los libros quedan. Sí. Bueno, y además de esta reciente obra editorial, este año, en junio, si no estoy mal, en junio de este año, y realizaste un proyecto en colaboración con Laura González Durán, un pequeño libro digital bajo el título La Espera. Una compilación de 40 poemas con, creo entender, otras tantas fotografías tuyas. Se tuvo hace poco una charla, una conversación con la poeta y nos contó su versión de los hechos en este proceso. Queríamos conocer de tu voz cómo fue esta realización, cómo ocurrió este encuentro y este resultado editorial. Sí, bueno, Laura González Durán y yo somos amigas de que éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces, realmente hemos tenido una relación muy larga y muy cercana a lo largo de todo este tiempo. Incluso es mi comadre, yo bauticé a su hijo, ¿no? Y ella empezó a publicar estos textos, ¿no? Que escribió ahora en los años de encierro, en los meses de encierro que han pasado y por la pandemia, y me propuso que yo leyera, los iba leyendo en Facebook porque ahí los iba publicando, ¿no? Pero que iba a hacer una selección de 40 por el asunto de la cuarentena, y que yo pensara qué fotos podrían acompañar, que no ilustrar, ¿no? Estos textos, ¿no? Son poemas breves, muy hermosos, ¿no? Que hablan pues del encierro, ¿no? Del sentimiento de ya no poder salir, ya no poder ver gente, y de cómo los espacios exteriores estaban, por lo menos en ese tiempo, desolados, ¿no? Entonces, creo que las fotos que escogimos, porque fue un proceso que hicimos entre las dos, yo busqué en mi archivo y fui mandándole para este poema, creo que estas podrían funcionar, y ella las veía, y entre las dos las fuimos escogiendo, y pues casualmente, o no sé si tan casualmente, pero logramos que las fotos se hermanaran, por decirlo de algún modo, ¿no? Que no compitieran, sino que tuvieran como el mismo sentimiento, ¿no? Me parece que es un proyecto muy bueno porque se pudo difundir ahora con este asunto de la utilización de las redes sociales, ¿no? Entonces, y el hecho de que sea un flipbook, que lo vas pasando con las flechitas de la computadora, también lo hace atractivo, aunque mucha gente dice, ¿cuándo lo van a publicar en papel? Porque no es lo mismo tener el objeto, y pues sí, sería maravilloso, pero pues como todos sabemos, es fácil, ¿no? Ya veremos más adelante a ver qué posibilidades existen, pero por ahora se ha difundido muy ampliamente en las redes sociales, en la plataforma del FONCA que se llama Contigo en la Distancia. Incluso en la fototeca también se le hicieron ya una entrevista a Laura y se pudo conocer el libro ahí también, ¿no? Qué maravilla. Bueno, esperemos otra vez que pueda también salir la versión material del libro. Bueno, y hablando de estos procesos de trabajo actual y como integrante del Sistema Nacional de Creadores en este periodo, ¿qué proyecto estás preparando, trabajando
qué veremos pronto de tu trabajo fotográfico? Sí, antes de eso quisiera agregar algo que no está en la entrevista, que es las exposiciones. Yo he expuesto muchas veces en Veracruz, no nada más en Atarazanas, como ya dije, que fue una exposición grande, muy importante, porque pude mostrar pues todo el trabajo que se hizo con el Sistema Nacional en mi primera promoción, ¿no? En la primera beca que tuve, pero también he estado en la fototeca 2 veces con exposiciones individuales y varias colectivas, también en el IBEC, en la Casa de Cultura de Tlacotalpan y en otras, ¿no? El tiempo que viví ahí también pues se conoció más o menos ampliamente a través de las casas de cultura mi trabajo. Y en 2018, no, 2019, ya me hice bolas, pero bueno, hice una exposición muy grande en el Museo de la Ciudad de México, que también fue muy, muy buena la exposición, no porque yo piense que mi trabajo sea muy bueno, sino porque la exposición era como muy, muy didáctica. Presenté una serie de imágenes que mostraban pues mi trayectoria, digamos, cosas que estaba haciendo recientemente, y además en la parte central, y ellos insistían mucho en que fuera de este modo, había unas vitrinas en donde tenía mis cámaras, fotos sacadas con esas cámaras, mis libros, fue como muy, muy personal también la exposición, ¿eh? No nada más las fotos, sino una especie como de instalación, ¿no? Incluso teníamos una cámara afuera en los pasillos, una cámara oscura con la que podías taparte así con una tela negra y mirar hacia la puerta cómo se movía la gente en la avenida, ¿no? Entonces, bueno, sobre el Sistema Nacional, la primera, ya había yo mencionado, ¿no? El primer proyecto que tuve, y ahí pude, gracias a que disponía totalmente de mi tiempo, porque antes pues trabajé mucho tiempo en la UNAM, 14 años, ¿no? En un departamento editorial, y en el INEA y en distintos lugares, ¿no? En donde pues tenía que tener un sueldo. Gracias a la beca pues ya podía dedicarme, ¿no? Entonces, una de las series que, que tomé en ese primer proyecto fue el de árboles. Y siempre he tenido como una fascinación por la naturaleza, será porque vengo de esta ciudad tan urbanizada, sí, soy flor de pavimento, ¿no? Y, he hecho varios viajes, ¿no? En donde he fotografiado mucho naturaleza, árboles, etcétera, ¿no? Y por eso el segundo proyecto, que es el que inicié el año pasado, sí, en 2019, es de 2019 a 21, son 3 años. Es un proyecto que tiene que ver en el primer año, porque se divide en 3 años, con el patrimonio natural. Escogí Veracruz, ¿no? Entonces se llama Árboles Ancestrales del Estado de Veracruz, ¿no? Entonces, y sería patrimonio natural. Y después patrimonio histórico, porque voy a fotografiar en el puerto de Veracruz el segundo año, que se llama Nostalgia del Puerto de Veracruz. Fotografiar construcciones, lugares emblemáticos para la gente y que están en peligro de desaparecer, porque pues el patrimonio colonial pues sí está protegido, pero hemos sido testigos de una serie de demoliciones, ¿no? De lugares muy emblemáticos del puerto. Un ejemplo, pues el Hotel Villa del Mar, ¿no? Entonces, sí me interesaría como tomar también con la cámara sin lente, o Nopeica, estos lugares emblemáticos, y la Plazuela de la Campana, el Danzón, etcétera, ¿no? Lugares así importantes pues que realmente no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no?
Y por último, el tercer año se llama Patrimonio Cultural y es las mujeres en el Son Jarocho. Entonces, la idea es después de fotografiar estos 3 temas, hacer un libro de artista con impresiones alternativas o antiguas, también les llaman, y ese sería el producto, digamos, ¿no? Final. Entonces, pues eso es. Yo inicié este año, a principios tuve la oportunidad todavía antes de que empezara las prohibiciones, bueno, no prohibiciones, pero las limitaciones para viajar. Pues estuve fotografiando en Jalapa, alrededores, y en la zona, en un municipio que está entre Tlacotalpan y Santiago Tuxtla, y pude adelantar un poco lo de los árboles, entonces me he dedicado pues a procesar todos sus materiales, revelar, imprimir pruebas, digitalizar, etcétera, ¿no? Y pues como hay la limitación de no poder salir, pues he estado colaborando a través de las redes sociales con materiales que he hecho, incluso ahí en la plataforma del Sistema Nacional o en mi página de Facebook, que es Fotografías Silvia González de León, por si alguien quiere verlo. Es como hacer una cámara estenopeca con una caja, ¿no? Que fue esta caja, ¿no? Entonces explico muy bien cómo se hizo la cámara, cómo se revela. Y bueno, aquí, a ver si se puede mirar sin mucho brillo, un negativo, ¿no? Un negativo que se obtuvo con esta cámara, ¿no? Que se destapa, y por aquí está el estenopo, y por ahí entra la luz, ¿no? Entonces, he hecho varias cosas, incluso el libro de la espera está también en las redes sociales, y pues tratando de dar a conocer el trabajo que está uno realizando de esta manera, ¿no? Y bueno, pues agradezco mucho al Sistema Nacional de Creadores de Arte de esta oportunidad que me ha dado ahora en 2 ocasiones ya, de poder realizar pues, todos estos proyectos, ¿no? Que para mí son muy importantes. Silvia, nos dejas muy entusiasmados con ver ya este trabajo, presentarlo aquí en Veracruz, y que pues ojalá pueda ser pronto y que ya en otro contexto de apertura de la vida normal podamos verlo ya físicamente. De verdad es un gusto para mí haber compartido este espacio contigo y agradezco muchísimo tu interés por darnos esta entrevista. A mí no me resta más que agradecer a nombre de la Fototeca de Veracruz, del Instituto Veracruzano de la Cultura, de todo el equipo de Salvador Flores que está encabezando este gran trabajo en la Fototeca, y pues agradecerte muchísimo, agradecerte tu tiempo y sobre todo tus palabras y tus imágenes que son muy celebradas por acá. Muchas gracias de verdad. Pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder comunicarme con un público más amplio sobre este trabajo pues, que llevo realizando ya casi por 40 años en la fotografía. Algo que me gustaría agregar es que presento unas fotos de lo que he estado haciendo con el Sistema Nacional de Creadores de Arte, y son una serie de impresiones alternativas con diferentes técnicas, porque la idea es que se imprima ese libro de artista en alguna de estas técnicas. Entonces, pues para conocerlas he tomado talleres y he estado experimentando, y les pongo ahí algunas muestras, ¿no? Incluso hay una antotipia que es de un curso un tutorial que he estado tomando recientemente, que se hace una emulsión con vegetales, ¿no? Entonces es muy interesante. Y también calotipia, que es otra impresión que se practicó en el siglo XIX.
Entonces, pues eso sería todo de mi parte y ha sido de verdad un gusto y un honor poder estar con ustedes esta tarde. Gracias, Salvador, y a todo el equipo de la Fototeca de Veracruz.